Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros muchísimo por vuestra asistencia. Entendemos que hay personas que todavía se están conectando y además he visto que el video ha pasado un poquito rápido, entonces me voy a tomar la licencia en este minuto. Recordaros que las preguntas se ponen en el apartado de preguntas y respuestas y vamos a dejar un periodo al final, un espacio para poderlas responder, ¿vale? Se está conectando gente desde Chile, desde Brasil, así que estamos encantados. Muy bienvenidos. Quiero dar comienzo a este evento, primero que todo agradeciendo el apoyo de la Universidad Complutense a través de la Fundación General, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, tanto con los temas logísticos como con la difusión y pues también por apostar por este tipo de charlas divulgativas, ¿no? Entonces, nada, sin más preámbulos, yo os voy a dar la bienvenida a este evento que espero que disfrutéis mucho y sobre todo que sea muy útil en vuestra vida profesional. En primer lugar, me presento, mi nombre es Ingrid Moya, yo soy profesora de tiempo completo e investigadora de la Universidad Complutense. Soy doctora en marketing con una especialidad en neuromarketing y he tenido la gran fortuna de combinar este mundo académico y docente con el mundo profesional. Entonces, esto me ha brindado la oportunidad de entender un poco los dos mundos y fruto de ello ese es el programa académico que en el marco de este evento también quiero venir a presentaros, que es un programa que apuesta por formar expertos en experiencia de cliente. Bien, eh, Básicamente cuando yo trabajo dentro de la línea de investigación de comportamiento del consumidor y traigo esta imagen a colación porque cuando emprendemos cualquier tipo de proyecto de investigación en comportamiento del consumidor, lo que nos encontramos es un panorama similar a este, ¿no? Un mercado que está muy saturado con muchísimas marcas. Recientemente leía un informe de Nielsen que decía que cada año salen al mercado cerca de 10.000 productos nuevos, pero el 90% son retirados en los 3 años siguientes a su lanzamiento porque no tienen el éxito esperado por las empresas, ¿no? Entonces, al final, los consumidores estamos súper sobresaturados, tenemos una gran cantidad de información, de alternativas para decidir, con lo cual la línea de investigación en la cual trabajo se centra en identificar cuáles son las variables que impulsan la decisión de compra del consumidor, ¿no? Y esta pregunta de alguna manera tiene truco, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado nosotros en la universidad a través de las diferentes investigaciones que hemos llevado a cabo es que tiene truco porque más importante que entender las variables o que identificar las variables que impulsan la decisión es comenzar desde el principio y entender cuáles son efectivamente esas maquinarias, ¿no? Que se mueven a nivel cerebral cuando tomamos una decisión de compra. Es decir, cómo es que efectivamente se llevan a cabo o se toman las decisiones de compra en el cerebro de los consumidores. Bien, y en el marco de estas investigaciones, lo que nos hemos encontrado es que hay evidencia científica de que las decisiones de los consumidores no se toman simplemente haciendo una evaluación lógica y objetiva de las alternativas que tenemos disponibles, sino que hay un componente emocional que juega una gran parte dentro de esa decisión, ¿no? Al final hay una especie de batalla interna en la que hacemos una evaluación objetiva de la situación frente a la cual estamos, pero también hay un componente emocional muy importante y es un componente que proviene de las experiencias que tenemos con las marcas, ¿no? Cada vez que tenemos una interacción con una marca desde el punto de vista de cliente, se genera una asociación que puede ser positiva o negativa y que al final lo que genera es ese background emocional que va a salir a flote en el momento de tomar la decisión de compra. Entonces, lo que nos hemos encontrado nosotros desde el punto de vista académico es que ahora ya no se trata de vender productos y servicios en un mercado tan saturado como el que tenemos en la actualidad. En realidad, la importancia la está cobrando cada vez más el hecho de vender experiencias, de poder brindar experiencias excepcionales a los clientes que creen esa asociación positiva con la marca y que al final todo esto redunde en una rentabilidad porque pues este es el fin último, ¿no? Del negocio y del mercado.
Visto esto desde el punto de vista académico, ¿no? Nos llamaba mucho la atención el contrastar y el entender un poco el pulso del mercado en relación con la experiencia del cliente. Y lo que nos encontramos es que efectivamente lo que expresan los últimos reportes en términos de experiencia del cliente es que el 70% de las bajas en productos y servicios se derivan en su mayoría de deficiencias en términos de atención al cliente. En las empresas cada vez más ven la necesidad de implementar estrategias de experiencia del cliente porque adicionalmente los clientes que son satisfechos gastan o invierten más en productos y servicios con los cuales han tenido experiencias positivas. Eso también lo vemos en el feedback en redes sociales, ¿no? Y empresas tan relevantes como Forrester, ¿no? O Gartner o McKinsey han hecho estudios en los que se han dado cuenta que al final la experiencia del cliente en lo que termina es en una rentabilidad para las compañías. Visto esto, lo que nos hemos encontrado es que hay una tendencia creciente en la implementación de estrategias de experiencia de cliente. Si vemos en estos gráficos que son extraídos del último reporte de Gartner, lo que nos encontramos es que cerca del 45% de las empresas que participaron en este estudio tienen la intención de invertir más en la implementación de estrategias de experiencia de cliente. Y en realidad cerca del 50% de empresas ven como una prioridad el atender la experiencia del cliente, ¿no? En los próximos 5 años vemos que es un área que va increciendo. Ahora, me gustaría compartir con vosotros este artículo que justamente se me atravesó este verano, un artículo de Forbes de agosto de este mismo año, en donde se menciona esa tendencia creciente de la experiencia del cliente, ¿no? Adicionalmente, en el último Emerging Jobs Report de LinkedIn, lo que encontramos es que en el sexto puesto están todas las profesiones relacionadas con el manejo de la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, todo esto junto, os cuento todo esto que a priori parece un poco deslavazado, ¿no? Un poco que no tiene un hilo conductor. Os cuento estas tres cosas o estas tres anécdotas para deciros que basados en que existe evidencia científica de la importancia de brindar experiencias positivas a los clientes, ya que las emociones son un componente fundamental de las decisiones. En segundo lugar, que las empresas están entendiendo la importancia de brindar esas experiencias positivas a los clientes. Y en tercer lugar, que esa tendencia ha creado un mercado potencial en términos laborales. Esas tres puntos son los que nos han llevado a crear un programa formativo en el área de la experiencia del cliente. Y esto es el Máster en Customer Experience Management, ¿no? Es un programa que está orientado, cuya vocación es formar expertos en experiencia de cliente que sean capaces de crear, de diseñar, de implementar estrategias de experiencia de cliente que al final conduzcan a poner al cliente en el centro de las compañías y que termine en una rentabilidad para esas compañías que se preocupan por brindar experiencias excepcionales. Para configurar este programa, lo que hemos hecho es tratar de tirar de los referentes en experiencia de cliente en nuestro país. He puesto solamente algunos porque el slide no me permitía poner más fotografías, pero se me quedan por fuera pues directivos de Prosegur, de Opticalia, de Telefónica. Nos hemos esforzado mucho por juntar ese mundo académico con el mundo profesional porque entendemos que una disciplina como la experiencia del cliente se aprende a través de la práctica. Entonces, lo que hemos hecho conjuntamente con este grupo de profesionales y académicos es diseñar un programa que a partir de 6 módulos lo que os va a enseñar es a diseñar e implementar una estrategia de experiencia de cliente de 0 a 100 completa, en la que como os digo, sea el cliente, el consumidor, el centro de la estrategia y que al final también nos permita medir los resultados y demostrar que esas estrategias realmente se traducen en rentabilidad para las compañías. Hemos tenido además la fortuna de contar con el aval de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente, la organización referente en la experiencia del cliente en España,
Con lo cual, pues nada, tengo el orgullo de presentaros un programa que está muy bien configurado, que creemos que va a competir muy bien y que va a brindar realmente los conceptos y los conocimientos que necesita un experto de experiencia de cliente. Y como yo ya no me quiero ir más allá del tiempo, porque aquí lo importante son las dos especialistas con las que contamos el día de hoy, que seguramente nos van a compartir un montón de cosas súper interesantes. Simplemente os dejo un poquito la información. Si queréis buscarnos en internet, tenemos la página web. Si queréis escribirnos, está el correo electrónico mastercx@ucm.es. Si queréis contactarnos por WhatsApp o también nos respondemos por ahí, tenemos perfil en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Si este no es el momento del máster y lo que os interesa es conocer más sobre el mundo de la experiencia del cliente, estamos publicando constantemente noticias, temas de actualidad, intentamos hacer también divulgación sobre el tema de la experiencia del cliente. Entonces, sin más preámbulos, yo os invito a que os inscribáis, ¿no? Es un programa que también se ha configurado para que sea un grupo pequeño, para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. Entonces, nada, si alguien tiene alguna pregunta en relación con el programa de máster, os invito a que la pongáis en preguntas y respuestas, ¿vale? Al final de la jornada, yo os responderé todas las preguntas que tengan que ver con el máster. Y pues ya está, ¿no? Sin más preámbulos, os dejo con esta frase que es muy célebre y que creo que nos puede marcar con muy buen pie el comienzo de este evento, y es que siempre tengáis en cuenta que la gente olvidará lo que vosotros le digáis, lo que hagáis, pero nunca olvidará cómo os sentisteis en el momento, ¿no? En que estuvisteis con esa persona. Entonces, recordemos aquí a esta escritora y poeta famosa y nada, os doy paso para comenzar con el evento, ¿vale? Bien, pues os presento a la primera ponente, que en primer lugar agradezco que nos brinde este tiempo para compartir su experiencia con nosotros. Elisa López es doctora en marketing experiencial. Adicionalmente es la responsable en Customer and Employee Experience en ISO, que es una empresa de consultoría con presencia no solamente en Europa, sino en América Latina, que ha trabajado con empresas muy relevantes en el tema del diseño y la implementación de experiencia tanto de cliente como de empleado. Tenemos el gusto de tenerla como profesora en nuestra universidad, por supuesto, en diferentes programas de máster, pero también es profesora en universidades pues, como la Universidad Autónoma de Madrid, la Politécnica, SIC, incluso universidades internacionales. Y también tengo el placer de contar con el apoyo de Elisa en el diseño de este programa de máster que os he contado en Customer Experience Management. Entonces, Elisa nos va a compartir hoy un poco su experiencia sobre experiencia de cliente, perdón la redundancia. Así que nada, Elisa, sin más, muchas gracias por tu tiempo y el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Voy a intentar hablar de algo que verdaderamente me apasiona, como es el mundo de las experiencias, y voy a intentar hacerlo lo más breve posible, pero ojalá después de esta charla, tanto yo como mi compañera Sandra, podamos por lo menos ponernos los dientes largos para querer profundizar en esta disciplina tan maravillosa en la que tenemos la suerte de trabajar, ¿no? Lo que quiero compartir con vosotros en estos, espero, 20-25 minutos son algunas claves relacionadas con la experiencia de cliente y con la gestión estratégica de esta disciplina dentro de las compañías, ¿no? Y el título de mi ponencia es precisamente Customer Experience Management, el seguro de vida de los negocios de nuestro tiempo, porque a lo largo de mi trayectoria profesional, trabajando, como decía Ingrid, con empresas de múltiples sectores, B2B, B2C, empresas grandes, empresas pequeñas, lo que me he dado cuenta es que aquellas que verdaderamente han apostado de manera firme por trabajar en este tipo de estrategias, pues han conseguido tener un éxito sostenible en el tiempo, ¿no? Ante un entorno de mercado cada vez más competitivo y donde los clientes pues, cada vez son más exigentes y tenemos unas expectativas verdaderamente cambiantes, ¿no? La primera pregunta o reflexión, ¿no? Y al final esta charla, este CX Talk que tenemos hoy, se titula ¿por qué todo el mundo habla de experiencias? ¿No? Yo creo que todos vosotros lo oís en todas partes, ¿no? Todas las compañías nos están hablando, vive una experiencia única, ponen el tag experiencias en los nombres de sus nuevos productos o de sus nuevos servicios.
Y la primera reflexión es la experiencia de cliente o Customer Experience, ¿no? A partir de ahora nos referiremos a ello mucho como CX, una moda o ha llegado para quedarse, ¿no? Verdaderamente empezó siendo una moda cuando hablamos de marketing experiencial, ¿no? Se empezaron a hacer acciones tácticas para hacer campañas puntuales de marketing de guerrillas, para quizás pues, hacer vivir más emociones a los clientes en determinadas situaciones en torno a los productos o servicios. Pero la realidad es que en España, desde que estamos trabajando en esto, nos estamos dando cuenta de que desde nuestra consultora, IZO de Experience Design Company, cada vez más recibimos peticiones proactivas para poder trabajar en esto y cada vez más, como decía Ingrid, nos estamos dando cuenta cómo existen departamentos y figuras concretas de Customer Experience Manager dentro de las compañías, ¿no? Por lo cual esto, lejos de ser una moda, yo creo que ha llegado para quedarse y que probablemente sea el ingrediente clave del éxito de las empresas de nuestro tiempo. Cuando hablamos o queremos trabajar en experiencia de cliente, todos podemos tener un concepto distinto en la cabeza y creo que es importante sentar ciertas bases, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de experiencia con una marca o con una compañía, hablamos de todas y cada una, la percepción o impresión que se lleva un cliente después de todas y cada una de las interacciones que lleva a cabo con esa compañía, antes, durante y después de ser cliente de esta compañía, ¿no? Entonces vamos a tener una visión más amplia. Si estamos pensando, por ejemplo, en un viaje de avión con una compañía como puede ser Iberia, no nos vamos a quedar solo con lo que es en el momento que yo ya estoy comprando el billete, sino en el momento que yo me planteo hacer el viaje o incluso momentos en los que la compañía no esté presente, como puede ser el hacer la maleta, ¿no? Si verdaderamente yo voy a hacer la maleta para tener que coger al día siguiente un vuelo a Cancún y la compañía aérea me manda un mensaje la noche anterior diciéndome cuál va a ser el clima en los días que voy a llevar y haciéndome una recomendación de algunas prendas que puedo poner en la maleta, pues probablemente superes mis expectativas, incremente mi nivel de vinculación y relevancia con esta compañía, ¿no? Otra cosa importante es que la experiencia no va de lo que la empresa hace, ¿no? Sino de lo que verdaderamente el cliente percibe. Si realmente estamos comunicando algo o lo estamos haciendo en un folleto, o lo estamos haciendo en una campaña o incluso no en contrato, pero cuando hablamos realmente con los clientes, la mayor parte de ellos no son conscientes de esa información, tenemos que pensar que es como si no lo hubiéramos hecho, con lo cual es importante que sepamos que hablamos de esto, de esta percepción que generamos y no de lo que la empresa hace, ¿no? Otra cosa interesante es que las experiencias tienen una naturaleza tridimensional, ¿no? Por una parte existe lo que es la experiencia con la marca, donde empresas como Coca-Cola son verdaderos referentes, ¿no? Que han hecho que de vender refrescos se asocie algo mucho más grande, ¿no? En torno a la experiencia que hay asociada a la marca, ¿no? Y de hecho hay varios estudios de neuromarketing que prueban este efecto. Luego tendríamos la experiencia pura con los productos y servicios que vende una compañía. Y por último, quizás el gran abandonado, pero donde podemos poner el foco para la diferenciación con otras compañías, serían las interacciones, ¿no? Esos puntos de contacto que tenemos con cada una de las compañías con las que nos relacionamos. Otra cosa importante es que las experiencias dependen tanto de aquellas cosas que controlemos como de aquellas cosas que no controlemos. Si yo, por ejemplo, como clienta pido un paquete en Amazon y el paquete viene roto o el paquete llega tarde, aunque sea DHL, el proveedor externo que ha contratado a Amazon para servirme este producto, evidentemente yo a quien echaré la culpa y a quien pediré responsabilidades será Amazon, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que, como diría Disney, ¿no? En experiencia de cliente puede no ser tu culpa, puede ser de algún externo que tú tengas contratado, puede ser por una regulación que nos esté afectando, pero debería ser siempre nuestra responsabilidad, ¿no? Y tengamos en cuenta que la percepción que tenemos los clientes de una compañía a veces sucede cuando estamos tomando un café con unos amigos y nos hablan de una experiencia que han tenido con su compañía telefónica o cuando directamente, como decía, no estamos presentes o nos damos de baja y seguimos oyendo cosas de la compañía, ¿no? Con lo cual es un concepto bastante amplio. Otro dato interesante que quería compartir con vosotros es que antes de hablar de experiencia de cliente podíamos hablar de la famosa orientación al cliente o visión customer centric, ¿no? El 82% de las empresas, según este estudio de Deloitte, dicen estar orientadas al cliente. Y de hecho, si entráramos en la página web de 5 compañías, de 10 compañías de las que quisierais ahora mismo, nos daríamos cuenta que probablemente en su carta de valores todas tengan la satisfacción del cliente, la orientación al cliente, cosas similares, ¿no? Pero la realidad es que no todas cumplen con lo que prometen, porque solamente el 8% de los clientes perciben que verdaderamente estén orientadas a sus necesidades y, sobre todo, esto no va de hablar de que estamos orientadas al cliente, ¿no? Yo creo que esta viñeta lo representa bastante bien. Muchos directivos les encanta llenarse la boca, ¿no? Y hablar de somos customer centric y estamos orientados al cliente y el cliente siempre lo ponemos en el centro de todo.
pero a la hora de la verdad el cliente es el fin último de las decisiones que toman cuando debería ser el origen del rediseño de cualquier proceso o cualquier acción que pusiera en marcha la empresa, ¿no? Y de hecho, empresas que funcionan así no tenemos tantas, por eso es una variable importante de diferenciación. Tenemos referentes, evidentemente, pues como Amazon, como Harley Davidson, como ING en el sector bancario, ¿no? Tampoco hace falta ser Disney o ser una empresa en un sector sexy para trabajar en experiencia de cliente, sino que cuantas más bajas estén las expectativas, mayor capacidad vamos a tener para superarlas, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre hablar de ser customer centric y trabajar en experiencia de cliente y hacerlo realmente. De hecho, Jeff Bezos, que aparte de haber apostado por tener un modelo centrado totalmente en la experiencia de cliente, hasta el punto que, como muchos sabréis, no ha llegado a tener rentabilidad en la empresa, no ha alcanzado el umbral de rentabilidad hasta varios años después de haberse fundado, y todo lo que va ganando, prácticamente la mayoría lo reinvierte en seguir innovando de manera continua para mejorar la experiencia de cliente. Y esto es lo que ha hecho que a día de hoy Amazon sea una empresa que no tiene competencia probablemente dentro de su mercado e incluso de otros mercados, ¿no? Yo siempre digo, cuando trabajo con banca o cuando trabajo con sector farmacéutico, siempre digo a las compañías, ojo, porque Amazon también puede llegar a tu sector, ¿no? No se va a quedar solo en la parte logística, ¿no? Y bueno, pues la frase tan interesante que dice Jeff Bezos es que tu marca es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás delante. Y esto es lo importante, da igual lo que tú hagas. Si el boca a boca que tiene la gente de ti es negativo, va a hacer que clientes no quieran venir a tu compañía o que clientes que actualmente tienes dejen de comprarte o dejen de usar tus productos o servicios, ¿no? Y en lo que voy a compartir con vosotros, me gustaría resumir esta charla dejándoos al menos estas 5 reglas de oro de una estrategia centrada en la experiencia de cliente. La primera es que, evidentemente, dentro de las compañías podemos tener muy buena voluntad desde el área de marketing, desde el área de comercial, atención al cliente, quizás áreas que normalmente estamos más sensibilizadas con el contacto con cliente o con mejorar su experiencia, pero la realidad es que el impulso debe venir de manera firme desde el comité de dirección y, desde luego, el CEO debe ser el primer embajador, ¿no? Este es el caso de, por ejemplo, Reed Hastings, que veis aquí, el CEO de Netflix, que yo creo que es un referente en experiencia de cliente, en mejorar de manera continua y a día de hoy, pues quién de los que estáis aquí conectados no tenéis Netflix como forma de vida, ¿no? Pero podríamos hablar de Netflix, podríamos hablar del CEO de Starbucks, podríamos hablar de la CEO en España de ING, podríamos hablar del CEO de Tesla. Al final, todos estos CEOs lo que tienen en común es que han creído firmemente en la experiencia de cliente, lo han trasladado a su equipo y lo han impulsado desde la dirección, ¿no? Impulsarlo no es solamente decirlo, sino que los objetivos y los modelos de retribución que marcan a los equipos estén fundamentados en conseguir una mayor vinculación con los clientes, ¿no? Que podemos medir a través del índice de recomendación en este caso. Otra cosa importante que quería compartir con vosotros es que antiguamente se hablaba de calidad del servicio, de calidad del producto, y la calidad del servicio y la calidad del producto está muy bien y lo que busca es cumplir con las expectativas que tiene el cliente, ¿no? Buscar que estemos satisfechos, pero la realidad es que cuando hablamos de experiencia de cliente tenemos que ir un paso más allá, ¿no? No nos vale con cumplir, tenemos que intentar siempre buscar cómo podemos llegar a superar las expectativas del cliente, porque solamente si en vez de un 7 o un 8 en una encuesta nos pone un 9 o un 10, estaremos seguros de que ese cliente no tiene el riesgo de irse a la competencia cuando hagan una campaña más emocionante o cuando reduzcan el precio o hagan alguna promoción, ¿no? Es importantísimo buscar siempre, cuando trabajamos en experiencia de cliente, aspirar a superar las expectativas. Alguien que hace esto muy bien, y muchas veces podemos decir que la experiencia de cliente casi que nació en Disney, son los parques Disney, ¿no? Ellos, podría hablaros durante horas y lo podríamos hacer en sesiones posteriores de Disney, pero solamente quiero deciros que lo que me parece súper especial de esta compañía es que tienen protocolizado que cada momento negativo que sucede en un parque de Disney, en Orlando especialmente, ¿no? Donde la experiencia es más fuerte, por ejemplo, que un niño se caiga o que un niño no dé la altura en una atracción, ¿no? Que saben que es algo que va a pasar millones de veces en los parques, no de Disney, sino de todo el mundo, tienen protocolizado los empleados cómo transformar ese momento negativo en una experiencia tan positiva que supera las expectativas, porque por haber tenido ese momento malo, les permiten hacerse una foto con su personaje de Disney favorito o incluso les regalan 3 entradas para que vengan el año que viene si no dan la altura para poder montarse en esa atracción y poder volver al parque con su mejor amigo, ¿no? Así que la segunda clave que quería compartir con vosotros es que, evidentemente, si os digo que en experiencia de cliente damos un pasito más allá de la calidad y queremos aspirar a superar las expectativas,
esto está muy bien, ¿no? Pero no podemos tirar fuegos artificiales si no hemos cumplido los básicos. Entonces, evidentemente, la primera premisa sería garantizar que cumplimos los básicos o higiénicos que un cliente puede esperar en su relación con nosotros, y a partir de ahí tenemos el marco perfecto para poder tener una base sobre la que superar expectativas. Y evidentemente, de todas las interacciones que hay un cliente con nosotros, no vamos a poder superar las expectativas en todos los momentos, pero vamos a intentar al menos en aquellos momentos especialmente relevantes de la relación para el cliente, no solamente cumplir expectativas, sino ser excepcionales, ¿no? Tratar de generar el famoso efecto wow, ¿no? que se habla tanto. Y para eso es muy importante que tengamos herramientas que nos permitan identificar estos momentos. Otro aprendizaje que quería compartir con vosotros hoy es que se habla mucho de pensar en el cliente, pero a mí siempre me gusta decir que hay que pensar y actuar siempre desde el cliente, ¿no? Yo tengo ahora una hija de 6 meses, ¿no? Que como en esta imagen pues puede también tener este móvil, y probablemente pues yo desde fuera, desde al lado de la cuna, lo veo muy bonito, pero realmente el cliente es ella, ¿no? Probablemente si le preguntáramos, pues la visión que tendría sería un poco más como la imagen de la derecha. Dentro del mundo de la experiencia del cliente y del diseño de experiencias, esto lo llamamos diseñar con una visión inside out, que sería la imagen de la izquierda, o diseñar con una visión outside in, que sería la imagen de la derecha. La diferencia es muy simple. Inside out es como las compañías vienen trabajando tradicionalmente, históricamente desde hace muchos años, ¿no? Lo que hacen es piensan, tienen sus procesos de decisión dentro de la compañía, piensan en mejoras para los clientes, las diseñan, luego las lanzan y luego preguntan, ¿no? Y algunas compañías como Microsoft se preguntan todavía por qué Windows Vista fue un fracaso cuando lo lanzaron, ¿no? Después de haberse gastado un montón de dinero en desarrollar ese sistema operativo y no haber preguntado a ni un solo cliente durante el camino, ¿no? Entonces, si queremos reducir la posibilidad de fracaso y verdaderamente hacer cosas que sean atractivas y vinculen a nuestros clientes, deberíamos trabajar siempre con una visión outside in. Y para esto, escuchamos al cliente primero, hacemos trabajo de campo con él, con algunas herramientas que la voy a compartir con vosotros, y tratamos de diseñar las mejoras desde su propia perspectiva. Y de esa manera estoy segura, y os reto a que si en alguna de vuestras compañías lo habéis hecho y no lo habéis conseguido, me lo digáis, el éxito está asegurado, ¿no? Dentro de las compañías. Dentro de las herramientas propias de experiencia de cliente, podría hablar también horas sobre esto, pero me gustaría destacar, yo creo, las dos principales que tenemos para trabajar en ello. Lo primero es que tradicionalmente hemos trabajado con una segmentación basada en variables sociodemográficas, ¿no? Género, edad, cuánto se gasta con mi compañía. Pero ese tipo de variables están muy bien para caracterizar una muestra de clientes, pero la realidad es que no nos dan la información relevante para poder entender cómo son los clientes, cómo es su estilo de vida, qué preocupaciones tienen, cuáles son sus miedos, cuáles son los retos y objetivos que se plantean con nuestra compañía, cuáles son sus momentos clave dentro de la relación, cuáles son los puntos en los que se influencian, ¿no? Todo esto tenemos que recopilarlo y complementar la segmentación tradicional con otro tipo de segmentación, que es la que usamos en experiencia de cliente, que es la segmentación basada en arquetipos, ¿no? Lo que estáis viendo aquí en la diapositiva, pues es el ejemplo en este caso de un arquetipo, Ezequiel Ocupado Hernández, que tiene una serie de características y que su frase pues lo define muy bien, ¿no? No me gusta perder el tiempo en llamadas telefónicas eternas, para mí es básico una empresa que trate con profesionalidad, ¿no? Y este arquetipo o buyer persona, también conocido como buyer persona, lo podemos encontrar en muchas personas. Entonces no se trata de personalizar las experiencias uno a uno, pero sí en identificar este tipo de variables relevantes que nos permitan segmentar mejor y personalizar el diseño de experiencias, ¿no? Y una vez que entendemos desde esta perspectiva un poco más vivencial o más emocional o psicográfica, podríamos decir, cómo son nuestros clientes, lo siguiente que tenemos que comprender es cómo es su viaje con nosotros, ¿no? Si al principio os comentaba que la experiencia tiene que ver con todas las interacciones que tenemos antes, durante y después de haber consumido o estar usando un servicio que tenemos contratado con una determinada empresa, lo que tenemos que tener es una radiografía detallada, como si fuéramos un cirujano, de lo que el cliente vive, siente, espera, que le gusta, que no le gusta dentro de cada una de estas interacciones, ¿no? Y así tenemos esta herramienta, que yo creo que es la herramienta madre de trabajar en Customer Experience, que es el Customer Journey. Una cosa que quería transmitiros sobre el Customer Journey es que muchas compañías creen que tienen el Customer Journey, pero lo único que han hecho es pintar con una visión inside out, nuevamente, cuál es la secuencia de etapas que pasa el cliente según su propia perspectiva, pero no han preguntado outside in a ningún cliente para construir esta visión. Entonces, yo reflexionaría con vosotros, ¿cómo se puede tener un Customer Journey sin involucrar al customer?
Así que os animo a que las compañías que estéis trabajando o trabajéis siempre tengáis ese reflejo de identificar cuando estamos hablando de un Customer Journey de verdad y cuando estamos hablando de un diagrama de etapas o un flujograma, una secuencia de procesos que vive el cliente vistos desde la perspectiva interna de la compañía, ¿no? De hecho, cuando trabajamos esto con las compañías, hacemos primero el Customer Journey con los empleados y luego lo hacemos con los clientes, ¿no? Y les demostramos que muchas de las etapas que ellos ven para el cliente no existen o viceversa. Hay interacciones que son muy relevantes en la vivencia del cliente y que la empresa no está teniendo en cuenta. Así que la tercera clave sería que si queremos trabajar en experiencia de cliente, esto tiene una ciencia, por así decirlo, tiene una metodología, tiene un enfoque a seguir, se basa en algunas disciplinas como el Human Centered Design, donde empresas como IDEO, que os animo a que cacharréis si podéis en su página web porque es impresionante, han diseñado metodologías muy buenas para rediseñar, centradas en el usuario, centradas en las personas. Y de hecho, pues en el máster que lanzamos, como comentaba Ingrid, pues tenemos verdaderos expertos en implementar esto, tanto a nivel de diseño como de diagnóstico, como de implantación, ¿no? El poder tener un conocimiento experto de este tipo de herramientas creo que es fundamental para poder estar aplicando correctamente y obtener los frutos de una estrategia de Customer Experience, ¿no? Lo siguiente que quería deciros es este dato que yo creo que es bastante preocupante, ¿no? Y es que según la consultora Gartner, el 95% de la opinión que recopilamos de los clientes se tira a la basura. ¿Y por qué se tira a la basura? Pues porque normalmente recopilamos el feedback de los clientes a través de encuestas. Estas encuestas sirven para completar unos informes, esos informes se circulan en la organización, pero luego no se hace nada con este feedback que estamos recogiendo, ni se implementan mejoras a medio y largo plazo, ni se ponen en marcha planes de acción, o si pensáramos en una visión incluso más micro de todo esto, si yo como cliente te he puesto un 3 en una encuesta o te he puesto un 0, siendo más drásticos, lo mínimo que espero es que haya una respuesta bidireccional por parte de la compañía, ¿no? Que es lo que veríais, por ejemplo, en el máster, en el módulo de voz de cliente o close the loop, ¿no? Con José Serrano, cómo poder hacer este close the loop con los clientes para que cada vez más el cliente quiera darnos su opinión. Y al final hablábamos de que, con Ingrid, de que la emoción es el punto de partida de todas nuestras decisiones. Las emociones que vivimos generan recuerdos, los recuerdos a nosotros clientes, porque todos al final somos clientes, aunque también trabajamos en una empresa, condiciona las decisiones que vamos a tomar sobre la compañía, tanto en los productos como en los servicios, y al final eso va a traducirse en que vamos a llevar a cabo ciertos comportamientos que pueden generar dinero para la compañía, ¿no? Así que ser memorables y que nos recomienden genera negocio, con lo cual hablar de experiencia de cliente no es hablar de algo caritativo, de que queremos hacer a los clientes más felices, no es hablar de pájaros y flores, sino es hablar también de que esto tiene un retorno económico importante en el negocio, ¿no? También podríamos ampliar muchísimo sobre esto y creo que es una de las claves para convencer al comité de dirección, pero simplemente quería compartir con vosotros cuáles son los 5 comportamientos de los clientes que generan dinero y por tanto los 5 indicadores en los que nos vamos a basar para medir el retorno a la experiencia de cliente. La preferencia, todos aquellos clientes que ante una propuesta de experiencia mucho mejor de nuestra compañía nos van a elegir frente a la competencia. El share of wallet, de todo lo que yo, Elisa, me gasto en ropa, por ejemplo, ¿puedo dar más a la compañía Zara? Pues dependerá de que la experiencia que tengo con esta marca sea mejor, ¿no? El precio premium, cómo hacemos que los clientes sean menos sensibles porque están vinculados emocionalmente con nosotros ante una subida de precio o que incluso estén dispuestos a pagar ese precio premium, ¿no? No siempre el bajar el precio es la clave para tener el éxito, ¿no? Yo defiendo que lo que tienes que hacer es, como compañía, aportar un valor suficiente que incremente el valor de lo que estás generando y por tanto justifique esa subida de precio. Evidentemente la recomendación, si generamos muchos clientes vinculados con nosotros que generan mucho boca a boca positivo, no vamos a tener que gastarnos tanto dinero en captación a través de publicidad, a través de los comerciales, a través de promociones, porque verdaderamente los clientes nos van a venir solos por recomendación. Y hoy en día creo que todos los que estemos hoy en esta sesión estaremos de acuerdo en que nadie va a un restaurante casi sin haber mirado las opiniones, o nadie decide reservar un hotel sin haber mirado las opiniones. Es más, si vemos unas cuantas opiniones negativas, automáticamente lo descartamos, ¿no? Con lo cual, esta variable de la recomendación, existiendo los blogs de terceros, como puede ser TripAdvisor, o las opiniones en las propias plataformas de las compañías, hacen que sea fundamental generar ese boca a boca positivo, ¿no? Y por último, la permanencia. Al final nosotros sabemos cuánto se deja un cliente
por ejemplo, en un contrato de servicio con una aseguradora de coche, el cliente nos deja X dinero al año. Si ese cliente está vinculado emocionalmente, durante más años decidirá renovar el contrato con nosotros y, por lo tanto, podremos hacer una proyección de cuánto dinero, en este caso en euros, en dólares, o depende de la moneda que haya en el país desde donde nos estéis viendo, podemos realmente calcular cuál es el retorno en la inversión, ¿no? Aquí simplemente para que veáis un ejemplo, este es un ejemplo real de banca, y en este ejemplo podemos ver en el margen de la izquierda cómo ser promotor neutro de tractor. Ser promotor es ponernos un 9-10 en la pregunta de si nos recomendarían, neutro un 7 u 8 y de tractor entre un 0 y un 6. En función de qué segmento esté el cliente, en función de lo que nos ha contestado una encuesta, le preguntamos también cuánto tiempo cree que seguirá siendo cliente nuestro si la experiencia con la compañía continúa como hasta ahora. Nos contestan estos rangos que tenemos a la derecha, menos de un año, 1 a 3 años, 3 5 años o más de 5 años. Y con estas dos variables, el Net Promoter Score o índice de recomendación, y en este caso uno de los indicadores que os acabo de presentar, la permanencia, podemos calcular monetariamente lo que llamamos el negocio estable y el negocio en riesgo de la compañía, ¿no? El negocio en riesgo, como veis, es todo ese volumen en euros de clientes que vamos a perder porque nos dicen que si no hacemos nada para mejorar la experiencia, en un año van a dejar de ser clientes nuestros, ¿no? Y en la parte naranja tenemos el lado contrario, esos clientes que están súper fidelizados y que verdaderamente pues, nos declaran que si nada cambia, seguirán siendo clientes nuestros durante más de 5 años, ¿no? Como veis, la barra naranja es bastante más grande cuando estamos hablando de los promotores, que son aquellos en los que superamos expectativas, que cuando hablamos de los neutros, que es aquellos en los que estamos simplemente cumpliendo expectativas, ¿no? Así que el cuarto regla de oro que quería compartir con vosotros es que lo que no se mide en esta vida no vale de nada, y más en el entorno de las empresas y más para convencer al comité de dirección, por lo cual tenemos que tener un programa de medición de voz de cliente que no solo integre información cuantitativa, sino también cualitativa, información de reclamaciones, de blogs de terceros. Al final hay un mapa completo de voz del cliente, de todas las fuentes que podemos utilizar y no reducirnos solo a las encuestas, y tener un modelo que no solamente recoja esta opinión de los clientes, sino que sea capaz de correlacionarlo con los KPIs operativos que tenemos que tomar a nivel de decisiones de la compañía y, por supuesto, con el impacto que puede tener, como hemos visto en la diapositiva anterior, con este retorno en la inversión, ¿no? Solo de esta manera lograremos justificar a nuestro jefe que necesitamos que nos dé un mayor presupuesto para invertir en experiencia de cliente. Y para finalizar, quería compartir con vosotros esta reflexión, que creo que además es una de las mayores problemáticas que como profesional me he podido encontrar en las empresas que no logran implantar con éxito estrategias centradas en la experiencia de cliente, ¿no? Y es que la visión que nos encontramos en muchas empresas, y probablemente os sintáis identificados y en vuestras propias empresas sea así, es que cada departamento tiene sus objetivos, cada departamento hace lo suyo. Se trabaja mucho en silos, ¿no? No hay una relación colaborativa, la información del cliente no fluye. Resulta que yo como cliente hago una interacción en el canal telefónico y cuando voy al canal presencial no tienen esa información. Verdaderamente con esta visión fragmentada del cliente difícilmente vamos a poder pensar que como empresa nos va a ver de una manera coordinada, coherente y que nos va a entregar una experiencia satisfactoria en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de experiencia de cliente, deberíamos, lo primero, tratar de implantar también filosofías que nos permitan trabajar con objetivos más alineados. De hecho, también en el máster, por ejemplo, hablamos de los modelos de gestión de la experiencia de cliente, ¿no? Y dentro de esto, un modelo de gestión importante es el de tener embajadores o representantes en cada una de estas áreas, que son los encargados de liderar las iniciativas de experiencia de cliente que afectan a su área dentro de la compañía, siempre coordinados por un Customer Experience Manager, que sería una figura transversal y normalmente siempre con reporte directo al CEO o la CEO de la compañía, ¿no? Con esto termino con la clave número 5, que es imposible trabajar en experiencia de cliente si no logramos involucrar a todas las áreas. Tenemos que buscar este esfuerzo coordinado, y aunque pensemos que la experiencia de cliente es una cosa nueva de áreas como marketing, como comercial, atención al cliente, calidad, realmente estas áreas no pueden impulsar por sí solas mejoras en la experiencia de cliente, porque la gente del back office también cuenta y porque las tareas del back office también están impactando indirectamente en la experiencia, ¿no? De hecho, podríamos hablar de habilitadores, por un lado, y generadores de la experiencia, ¿no? Siendo los generadores los que están en primera línea, en el front con el cliente, como puede ser el contact center,
y siendo los habilitadores aquellos que están detrás y que hacen posible las interacciones. Por ejemplo, si yo como clienta voy a solicitar una hipoteca al banco, pues en el front estoy interactuando con mi gestor de la sucursal bancaria, pero en el back es el departamento financiero y el departamento de riesgos el que tiene unos procesos, un tiempo que tarda en analizar mi documentación, pedirme más documentación, analizar las decisiones, y estaréis de acuerdo conmigo que esto también impacta en la experiencia. Y para profundizar en lo importante que es la parte del empleado, la parte de la cultura organizativa y la parte de trabajar de esta manera coordinada, creo que mi compañera Sandra os va a dar bastante luz en este tema. Por mi parte, nada más, despedirme con una frase que me parece súper valiosa del fundador de Dell, de la compañía tecnológica, que dijo: fueron los clientes los que nos hicieron grandes, y si somos lo suficientemente inteligentes y rápidos para escucharles, es seguro que tendremos éxito en esta misión. Así que simplemente trasladaros esta reflexión y que penséis que en vuestras compañías no vale con preguntar sobre lo que la empresa quiere saber al cliente, ¿no? Sino que tenemos que tener metodologías y el enfoque adecuado, como decía, para tratar de escuchar lo que el cliente quiere contarme o lo que es verdaderamente relevante para él. Nada más, muchísimas gracias y espero que en este ratito haya por lo menos conseguido poneros los dientes largos con querer trabajar en esta disciplina tan bonita que al final tratar de mejorar la experiencia que tienen las personas en su relación con las organizaciones, ¿no? Ya sean empleados, clientes, estudiantes, pacientes, al final la experiencia de las personas. Muchísimas gracias y doy paso a mi compañera Sandra, y por supuesto si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en el chat y la responderemos al final. Muchísimas gracias, Elisa. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si a mí me incrementaron las ganas, seguramente muchísima gente va a querer unirse a este clan, ¿no? De CX Lovers, como les llama Elisa. Muchas gracias. Os reitero, por favor, las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio para poder comentar un poco, ¿no? Vale. Ahora vamos a dar vamos a dar la palabra a Sandra Sansón, que es nuestra siguiente especialista en el área. Sandra, además de ser psicóloga, tiene formación en Customer Experience, en neuromarketing y comportamiento del consumidor, en psicología organizacional. Se desempeña como Senior Experience Designer en ISO. Además, tenemos el lujo de contar con ella en varios programas de máster, hablándonos también de temas de Customer Experience, y está dentro del equipo también organizador de este programa académico. Entonces yo, sin más dilación, Sandra, te cedo la palabra y nada, seguimos aprendiendo. Perfecto, Ingrid, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Esto, como lo había comentado en su momento Elisa, es uno de los temas que más nos apasiona. A mí personalmente es un tema que me mueve mucho, es una forma en la que encontré de conectar de manera personal y profesional, y ya veremos un poco el porqué, ¿no? Yo vengo del mundo de gestión humana, trabajé mucho tiempo con temas de bienestar, de cultura, en las organizaciones, también con temas de comportamiento del consumidor, y meterme de lleno en el mundo de las experiencias me hizo entender la importancia de trabajar los temas de transformación cultural si uno quiere de verdad hacer esto realidad, ¿vale? Por eso miren que en el subtítulo hablo cómo lograr de verdad empresas people-centric, ¿no? Porque sí, efectivamente muchas empresas juran y rejuran que tienen el centro a los empleados, que tienen el centro a los clientes, pero cuando uno va a ver qué tan cierto es eso, pues se encuentra con otras cosas. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que trabajamos aquí en ISO que dice: la mayoría de las empresas prometen emociones, pero venden transacciones. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo sencillísimo. Miren, por ejemplo, este caso. Supongamos que nos metemos a la página web de dos empresas que dicen que sus valores son la sencillez, la claridad, la transparencia, ¿no? Que normalmente en la página web se ven muy bien este tipo de valores. Pero si lo vamos a ver en la realidad, fíjense que he querido traer son dos facturas de dos empresas de la luz, de electricidad, ¿vale? Reales. Y miren la diferencia solo de imágenes. Miren la diferencia. Si partimos del ejemplo de que las dos, supongamos, dicen que son sencillas, que quieren ser claras con los clientes, que son transparentes,
¿Cuál factura realmente creen que les refleja más eso? ¿La primera o la segunda? Yo creo que a todas luces está clarísimo que la segunda es mucho más sencilla de entender. Fíjense que la primera, además porque es real, la he tomado de la página web de la compañía, es tan complicada que tienen un ejemplo de cómo entenderla y miren que pone puntitos y enumera exactamente a qué se refieren explicando cada apartado. O sea, cuando tú ya tienes que hacer esto, cuando tienes que poner un explicativo para entender, por ejemplo, una factura, ya estás diciendo que no eres muy claro ni muy sencillo, ¿vale? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de hacer las cosas de verdad. Todo el mundo en una web o en el papel puede decir que es customer centric, pero hacerlo realmente significa traducirlo en hechos tangibles, ¿no? En cosas reales. Entonces, ahí quería empezar precisamente por esto. Entonces, ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Ingrid nos decía al principio, vale, la ciencia ha demostrado efectivamente la toma de decisiones no es un acto meramente racional. Están integrados procesos racionales y procesos emocionales. Eso ya está comprobado. Entonces, si ya sabemos que precisamente es importante conocer y comprender qué mueve a las personas, cómo conectamos emocionalmente a los clientes, la pregunta del millón es, ¿cómo logramos esto? ¿Vale? Entonces, después de trabajar mucho tiempo en esto y de todos los estudios que se han hecho, pues la respuesta es clarísima. La clave es tener una cultura de customer experience. Quienes a lo mejor vengan del mundo de gestión humana o estén más familiarizados con temas de gestión del cambio y procesos de transformación cultural, les hará más sentido, ¿no? O sea, hay una forma en la que me gusta hablar mucho de cultura y esta es una frase que nos hemos traído de Herb Kelleher, que en su momento trabajó con una de las compañías que más había trabajado Customer y Employee Experience, que es la cultura es lo que las personas hacen cuando nadie las ve. No hay mejor forma de decirlo, ¿no? Es justo los valores, lo que piensan, lo que sienten los empleados de una compañía. El tema de Customer Experience, de tener al cliente en el centro, no se hace por decreto, no se hace porque un día el CEO o el comité directivo dijo, desde mañana vamos a hacer Customer Centric. No, porque está muy bien decirlo, pero los comportamientos reales de la gente son los que van a demostrar eso. Cuando el jefe no esté viendo a la persona que atiende en el contact center, cuando el jefe no esté viendo a la persona que recibe a las personas en la recepción, o sea, cuando nadie vea lo que la gente hace y aún la gente así tiene un enfoque customer centric, ahí sí podemos creer que esto se ha hecho realidad, ¿vale? Por eso también decimos, y esta es una frase muy famosa de Peter Drucker, que la cultura se desayuna la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Elisa nos dio un contexto súper importante de cómo se trabaja una muy buena estrategia de experiencia de cliente, pero el asunto aquí es que yo puedo tener diseñada la estrategia, puedo haber definido planes de acción, puedo haber reunido a todo mi comité directivo y haber dicho, nuestra visión y misión para los próximos 5 años está enfocado en esto y esto es así y así y así. Perfecto, todo lo que quieran. Pero si eso no contempla un proceso de gestión del cambio, de transformación cultural, no hay forma de que eso salga adelante. La cultura se desayuna en la estrategia, ¿vale? Entonces, vamos a reflexionar sobre eso precisamente porque las mejores estrategias se pueden venir abajo cuando encuentran resistencia en la cultura, ¿ok? Entonces, para entender un poquito más esto, también me gusta hablar que cuando hablamos de cultura, porque a veces esto es un poco abstracto, ¿no? Uno no sabe muy bien de qué está hablando cuando hablamos de procesos de transformación cultural en las empresas. Y es que, claro, a la larga estamos hablando de que tenemos que cambiar personas, seres humanos. ¿Y qué significa tener que cambiar personas? Pues significa tener que cambiar creencias, patrones de pensamiento, tener que cambiar conductas, tener que cambiar respuestas emocionales. Y son cosas que están súper arraigadas. O sea, si una persona, ¿se acuerdan del comentario que uno muchas veces escucha en las empresas? Es que esto toda la vida aquí en la compañía esto se ha hecho así. Es muy difícil cambiarle el chip a la gente, ¿vale? No significa que no sea imposible. Por eso yo siempre digo, si no, los psicólogos no tendríamos trabajo, ¿no? Porque partimos de la base de que las personas sí que podemos modificar, sí que podemos cambiar siempre y cuando queramos hacerlo, siempre y cuando seamos conscientes, siempre y cuando veamos el por qué. Entonces, si yo como compañía quiero convencer a mis propios empleados de decir, oye, es importante que pongamos en el centro a los clientes, yo tengo que hacer entender por qué vale la pena hacerlo así. ¿Por qué de repente si hemos trabajado 20, 30, 40 años de una manera, porque ahora de repente hay que hacer esto? Entonces, la forma en la que podemos hacer los procesos de transformación cultural siempre empiezan desde lo más visible a lo más invisible. ¿Qué quiere decir esto? Lo más invisible es, nosotros no podemos
saber lo que la gente piensa y no siempre nos damos cuenta de lo que la gente siente, pero sí que podemos ver cómo se comporta y sí que podemos ver sus hábitos, ¿vale? Entonces, todos los procesos de transformación cultural, cuando trabajamos estos temas de poner al cliente en el centro, empiezan por empezar a trabajar los comportamientos y hábitos de la compañía. Voy a poner un ejemplo chiquitito, ¿vale? Supongamos que los clientes se vienen quejando mucho en una compañía porque cada vez que tienen un problema, al llamar al servicio de soporte, las esperas son larguísimas, cuando la gente contesta tiene cero empatía, prácticamente no dan respuestas, no hay un soporte real, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar con esos comportamientos, cosas básicas como, vale, a partir de este momento, cuando llamen este tipo de situaciones o este tipo de interferencias con algún cliente, la idea es que lo saludemos de esta manera, vamos a tratar de hacerle este tipo de preguntas, vamos a tratar de escucharle de esta manera. Eso, que es muy engorroso, no estoy diciendo que sea fácil, es el camino correcto, pero no necesariamente el fácil. Ese es la vía, ese es el camino que tenemos que empezar a trabajar para que esto se vuelva real. Para que, por ejemplo, tengamos una factura como la que vimos al principio y no como la que estaba en la parte izquierda. Que yo venga y le hago entender al equipo que tiene el software de facturación, ¿vale? Que no es fácil como se está en este momento trabajando este tema y que por lo tanto tendrán que ajustar de alguna manera esto para que para los clientes sea real. Y fíjense que a lo mejor el equipo de facturación en la vida tendrá contacto con los clientes y el equipo de IT que diseña el software tampoco tendrá en la vida contacto con los clientes, pero su trabajo es determinante para que la experiencia sea muy buena y se vea una factura sencilla o muy complicada. Miren que Elisa también nos comentaba, ¿no? El tema de, es que somos todos, necesitamos todas las áreas ver el cuadro completo del cliente, no unos pocos. Entonces, ¿qué implica tener una cultura Customer Experience? Esto se escucha mucho también, pero ojo, no quiero que suene cliché, esto de verdad es así. O sea, tener una cultura Customer Experience realmente implica pasar de tener clientes a tener seguidores, gente que va a muerte con nosotros, ¿no? O sea, creo que más de una vez, no muchas veces, pero sí creo que se podrán sentir identificados que uno dice, bueno, yo es que a este restaurante voy sí o sí porque lo amo, ¿no? ¿Y por qué lo amamos? Y puede que en muchos casos sea mucho más, de precio mucho más elevado que otros, pero es por la experiencia que tenemos. E incluso si en algún momento tenemos una dificultad o el restaurante comete un error, si somos seguidores, tendemos a hasta perdonar mucho más fácil, ¿vale? Como que somos más comprensivos, porque eso es lo que realmente pasa cuando uno tiene fans, ¿vale? Tiene seguidores, gente que está convencida de algo. Entonces, ¿qué implica trabajar en Customer Experience? Implica pasar clientes que normalmente están satisfechos a clientes que pasan a estar completamente fidelizados. Ojo, la satisfacción no es lo mismo que la lealtad y la vinculación emocional. Por eso cuando se miden en las métricas, los índices de satisfacción, esto se queda cortísimo. Porque un cliente satisfecho no significa que está fidelizado. Un cliente satisfecho está satisfecho porque se han cumplido sus expectativas, pero mañana se puede ir con la competencia perfectamente, porque no hay nada que lo ancle emocionalmente. Un cliente que está fidelizado es otra historia, ¿vale? Entonces, cada vez que tenemos contacto con nuestros clientes, tenemos la oportunidad para generarles experiencias memorables. Ojo a esto, porque también a veces se confunde y se piensa que es que el tema de Customer Experience es un tema solo para los del departamento de ventas o para los de servicio al cliente, o los de marketing, y el resto nada que ver. No, en cada momentito donde el cliente interactúa con la compañía, tenemos la oportunidad de sorprenderle y por lo tanto todos los departamentos terminan estando involucrados y tienen un impacto, ¿vale? Ahora, la pregunta aquí viene otra vez. Listo, está muy bien, entendemos lo que implica y ok, pero ¿cómo impulsamos esto? ¿Cómo hacemos que esto empiece a ser real? Y aquí siempre me gusta decir que aquí es clave, aquí son clave dos cosas. Uno, poner al cliente en el centro, es decir, poner al cliente en el centro implica, vamos a empezar a revisar políticas, vamos a empezar a revisar procesos, vamos a empezar a revisar cómo está todo organizado en la compañía para saber si efectivamente cuando un cliente nos necesita, nosotros estamos ahí. Cuando un cliente está buscando un apoyo de la compañía o simplemente tiene una interacción sencilla, es tratado como una persona con sentimientos, con emociones, como un ser humano y no como un número más a facturar, ¿vale? Entonces, uno, poner al cliente del centro, que esto, como decimos, claro, implica hacer una revisión de procesos, de políticas de la compañía.
Y la segunda es y creer que el cliente debe estar en el centro. Y entonces ahí es donde viene otra vez el tema de la cultura. ¿Se acuerdan lo que decía? Una cosa es, vale, ok, nos vamos a poner a revisar, vamos a tratar de que todo salga muy bien. Pero el problema es que muchas veces los empleados, ok, hacen caso porque esto es lo que me ha dicho el jefe, pero realmente yo no estoy muy convencido de que tenga que hacer esto. Realmente yo sigo pensando de que, qué tontería, vaya, se ha puesto de moda esto del Customer Experience y ahora nos tienen a todos locos con este proyecto haciendo de todo, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo. Cualquier estrategia de experiencia de cliente, si no va acompañada de una estrategia de transformación cultural, se va a pique. Entonces aquí les quise compartir también como un top 3 de acciones clave para lograr precisamente esta transformación cultural, ¿vale? Y aquí también al final, todas las preguntas que tengan sobre este tema, porque sabemos que eso se presta mucha información, por favor, sentirse en la libertad de hacerlas, porque es como un espacio que podemos aprovechar para esto. Entonces, lo primero, que es importantísima, el modelo de governance o de gobernanza, ¿no? Que llamamos, ¿qué es esto? Es la forma en la que nos vamos a organizar para gestionar internamente la experiencia cliente. Entonces, lo que decíamos, esto involucra a todo el mundo, a toda la compañía, es transversal, implica un esfuerzo coordinado. Esto no es solo de los de ventas o de los de marketing. No, aquí tiene que estar el equipo de gestión humana, tiene que estar el equipo de logística, el equipo de ventas, ¿vale? Todo el mundo tiene que estar involucrado aquí. Entonces, en este caso, cuando hablamos del modelo de governance, es que más allá del organigrama que tenga montado la compañía, más allá de la estructura organizacional, debe haber, oye, vamos a tener un comité directivo de CX que está conformado, por ejemplo, pues por los diferentes directores de las áreas, ¿vale? Pero vamos a tener también unos champions CX, por ejemplo, que son los que más saben de metodología, de poner esto en marcha, y entonces estos van a ser especializados en el tema. Y vamos a tener otros que son los embajadores, que son personas que no tienen que ser necesariamente jefes, antes por el contrario, puede ser el mismo agente de contact center, todas las personas que conocen bien de cara al cliente, para que ellos se vuelvan embajadores para tratar de que esto se vuelva realidad en el día a día. El compañero que le está recordando al otro compañero de, mira, para mejorar esto podemos llamar al cliente así, dile esto, ¿saben? Como que empieza a contagiar de alguna manera, ¿no? Que esta nueva forma de ver a los clientes. Y está un equipo de líderes que ayuda y da soporte a los embajadores. Entonces, este es solo un ejemplo, pero para que se hagan una idea. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Si queremos lograr una cultura Customer Experience, más allá del organigrama que tengamos, hay que montar todo un modelo de governance para que esto sea real y que no se caiga al año, a los 2 años, sino que sea sostenible. 2, y esta es una de las cosas que más importante me parece y en lo que más he trabajado y en lo que pongo más énfasis, y es, debe haber coherencia entre CX e IX. Es decir, yo, si quiero tener una buena experiencia de cliente, yo necesito a la larga, sí o sí, trabajar una buena experiencia de empleado. Es que es lo lógico, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a venir aquí a hablar de que quiero poner en el centro a las personas, teniendo solo una visión de cliente y de cara para adentro? ¿Cómo yo le puedo exigir a un asesor de contact center que atienda de forma amigable, de forma amable, a un cliente si adentro el clima laboral, por ejemplo, es malísimo? Si los agentes viven estresados, si tienen serios problemas con sus líderes, si tienen unos KPIs imposibles de cumplir. O sea, es absolutamente incoherente y esto pasa muchísima factura en la experiencia de cliente. Nadie puede fingir nadie puede dar lo que no tiene, ¿vale? Entonces hay una correlación y lo mejor es que tenemos datos y cifras que soportan esto, donde sabemos que los estudios permiten identificar que las empresas que verdaderamente trabajan de forma seria, una muy buena experiencia de sus empleados, terminan teniendo muy buenos resultados, un muy buen retorno en sus estrategias de experiencia de cliente. Parece una obviedad, ¿vale? Pero esto es tal cual. Si fuera tan obvio, pues tendríamos un montón de empresas que tratarían fenomenal a sus empleados y que tratarían de retenerlos y de cuidarlos. Pero como sabemos que eso no es así, ahí entonces hay todo un camino para trasegar. Y finalmente tenemos este top 3 y es como decíamos, vale, hay que poner en marcha entonces todo un proceso de gestión de cambio, pero para esto, ¿qué se necesita? 1, importantísimo, montar toda una campaña de endomarketing. No solamente es un plan de comunicación y ya, es toda una campaña de endomarketing. Las mejores herramientas que tenemos, que usamos de cara a los clientes externos con el marketing, ponerlas hacia adentro para reforzar los mensajes de qué es lo que le queremos hacer vivir a los clientes, qué implica cambiar el chip de los empleados. Y obviamente esta estrategia de endomarketing también
apoyando mensajes que hablen de mejorar la experiencia de los empleados mismos. 2, por supuesto, esto no se aprende tampoco de la noche a la mañana, como decíamos, no es cuestión de decir, vale, ahora todos somos customer centric y ya. No, hay que hacer procesos de formación. Miren, una de las competencias, por ejemplo, más importantes es la empatía, pero no todo el mundo tiene empatía y aunque por fortuna son competencias emocionales que se pueden trabajar, claro, esto implica hacer y montar y diseñar buenos programas de formación para que los equipos realmente puedan brindar una experiencia de cliente buena. Como habíamos dicho, vale, estamos haciendo todo este esfuerzo, pues aparte de eso hay que ajustar políticas, procesos que faciliten esa experiencia que queremos entregar. Y muy importante, y miren que por eso hay que trabajar de la mano con los equipos de gestión humana, porque hay que hacer ajustes de los perfiles de los cargos. Es decir, yo debo garantizar, si yo quiero ser una empresa que pongo en el centro a las personas, cuando haga reclutamiento y selección de personal, debo asegurar que las competencias que traen mis empleados, aparte de que traigan los títulos y la experiencia necesaria para hacer sus roles, sean personas que tengan niveles muy altos de empatía, gente que tenga muy buenas habilidades de comunicación, habilidades que implican asertividad, escucha, porque esto es lo mínimo que debería pasar cuando yo estoy hablando de valorar y tratar a mis clientes y a mis empleados como personas valiosas, ¿vale? Entonces, a mí honestamente, les soy sincera, esto sé que en algunos casos resulta muy difícil de ver, en algunos de casos hasta incluso se ve un poco utópico, pero por fortuna tengo el consuelo de que hay empresas que por lo menos sí que están dando los pasos, empresas que han empezado a hacer diagnósticos con esto. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. Por ejemplo, hay una empresa que tiene 170,000 empleados en todo el mundo del sector de la seguridad y se dio la oportunidad, era un reto gigante de hacer todo un diagnóstico para ver la experiencia de los 3 principales países y los hallazgos son tremendos. Es verdad que de ahí las acciones que se hagan o no, que tan rápido se hagan, es otro camino, hace parte de esa transformación, por ejemplo, ¿no? Pero ya es dar un paso, es empezar a entender que no puedo pasar de largo de mis empleados y más aún si quiero trabajar temas de experiencia de cliente. Entonces, por cerrar, les traje simplemente 2 ejemplos chiquititos de cómo se combinan estas 2 cosas. Por ejemplo, hay un caso que me gusta reseñar de American Express y lo traje precisamente porque cuando hablamos de esto, claro, imagínense uno que iba a pensar hace 10 años, la banca o las empresas tecnológicas hablando de emociones o darle importancia a las experiencias y a los recuerdos de la gente. Pues American Express empezó un trabajo importante de Customer Experience y ellos, fíjense que una de sus medidas que hicieron fue, si tienen conocimiento de contact center, saben que en los contact center el tema de los tiempos de respuesta y el tiempo que pasan al teléfono con un cliente es clave. Son indicadores, vamos, que les miden a muerte a todos los asesores. Y esto es una cosa que genera muchísimo estrés en las personas que manejan y trabajan en contact center, ¿vale? Y normalmente impacta muy mal la experiencia de cliente. Entonces, American Express, en una de sus sucursales, lo que hizo fue permitirle a los empleados decidir el tiempo que debía invertir en cada llamada y modificó la estructura de compensación, ligando una gran parte directamente al feedback que recibían de los clientes. Adivinen qué pasó. Es una obviedad, ¿no? Llegó, madre mía, o sea, más de uno debería conocer esta información para realmente poderla replicar, porque tuvieron datos contundentes y estamos hablando de un banco, es decir, que no se dan el lujo de perder dinero. Los resultados es que los clientes incrementaron su gasto en productos de American Express entre un 8 y un 10% más, ¿vale? Y los empleados, a su vez, se sintieron mucho más empoderados, con muchísima más autonomía y, por supuesto, como el feedback era mucho más positivo, pues tenían mejores compensaciones. Así de evidente. Y un último caso, por ejemplo, que este también me gusta mucho comentarlo, fíjense cuando una empresa empieza a cuidar el tema de la experiencia de empleados. Hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero pensemos en una empresa que todos conocemos, Microsoft. Pues el tema es, ellos se dieron cuenta que encontrar gente talentosa no es fácil. Es decir, en los procesos de selección se pueden presentar muchas personas, pero encontrar gente talentosa y de ciertos perfiles no es fácil. Y si bien es cierto que las personas no deben ser indispensables en las compañías, porque claro, si alguien se enferma, pues la compañía no puede, por ejemplo, parar, ¿no? Si alguien se va, no puede parar. Sí que es verdad que las personas no deben ser indispensables, pero yo pienso que hay personas que son irreemplazables. Entonces, si yo como compañía valoro el talento de mi empresa y puedo cuidar a mis empleados, me debo dar cuenta de esto. Y eso es lo que hicieron en Microsoft. Se dieron cuenta que había perfiles claves que estaban en riesgo de irse, ¿vale? Entonces diseñaron todo un programa para examinar factores de riesgo,
como por ejemplo temas de ubicación geográfica. A muchos empleados les estaba golpeando mucho el tener que viajar mucho, temas de compensación, la opinión, incluso las implicaciones de los managers, ¿no? Esto son variables que pueden incidir para que una persona decida irse o no de la compañía. Pues resulta que lo que hicieron fue identificar los grupos de empleados en puestos clave que están en riesgo de dejar la compañía, y lo que hicieron fue todo un proceso de formación y mentoría para los managers para que pudieran acompañar. ¿Se acuerdan lo que decía cambiar hábitos y comportamientos? Pues fue tal cual. Les crearon manuales, formaciones y guías para que los jefes, los managers pudieran, uno, identificar rápidamente quién podía estar en riesgo de irse, y dos, hacer las acciones correctas para retener a ese talento, para tratar de escucharle, tratar de ver cuáles eran sus expectativas, de ver de qué manera se le podría facilitar su experiencia como empleado y así no perderlo en la organización. Entonces, con esto también, de alguna manera, hemos querido dar como esta eh, luz, por así decirlo, este gran resumen que hemos hecho en este momento de qué va esto de Customer Experience y por qué la experiencia de empleado incide tanto, para que entendamos un poco cómo se ha empezado a concebir esto, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos precisamente de esto en el máster, vamos a desarrollar muchísimos módulos, este tipo de casos, además con casos reales, pero es una muy buena forma de empezar a entender y a conectar, y para nosotros lo mejor sería que en sus compañías empiecen a llevar esto, que sobre todo el Employee Experience empezó ya mucho más fuerte en los últimos 5 años, el Customer Experience un poco más fuerte hace 15 años, así que empezamos a seguir impulsando porque es una de las disciplinas con mayor proyección, tendencia, mayores posibilidades de empleo para los próximos años. Así que con esto termino mi presentación y ya quedamos súper atentas a todas las preguntas que nos quieran hacer. Ingrid, te doy paso. Genial, muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que he estado aquí súper atenta a todo. Tenemos varias preguntas. Permitirme, por favor. Tenemos varias preguntas que me gustaría que pudierais responder, ¿vale? Entonces, vamos a ir por orden. Y la primera es, nos pregunta Lorena Niño, ¿cómo empezar a abordar esa resistencia en el equipo, especialmente si son personas que están muy arraigadas a realizar sus tareas de manera tradicional, ¿no? Entonces, esto es muy difícil cuando implementamos culturas, ¿no? De experiencia de cliente. Quisiéramos saber un poco qué opináis vosotras al respecto. Pues mira, en este caso, por ejemplo, el tema de las resistencias, claro, es como, por así decirlo, la primera reacción natural, ¿no? Que ocurre cuando se dan estos procesos. Y es importante entenderla como reacción natural en la medida que no nos pongamos tampoco a la defensiva cuando empezamos con esto, porque esto va a pasar sí o sí. La gente, y todos, vamos, o sea, cuando salimos de nuestra zona de confort, todos estamos en plan de, esto es amenazante para mí, esto me conviene o no. Entonces, es normal que las personas tengan estas resistencias. Por lo tanto, la mejor manera de empezar a trabajar esto es, necesitamos seguidores, o sea, que los empleados también se vuelvan seguidores de esto. ¿Y cuando yo tengo seguidores de algo? Cuando les gusta y les convence lo que estoy diciendo. Por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, que en este caso como compañía ser muy estratégico y hacerles ver cómo la experiencia del cliente va a incidir y a mejorar su experiencia como empleados. Fíjense, por ejemplo, eso sería clave, porque está comprobado que impacta en los economics de la compañía y que impacta en la experiencia. Miren el ejemplo de American Express. ¿Qué les dijeron? En la medida que mejore el feedback de los clientes, eso se ve reflejado en la compensación de los asesores del contact center. Es que tiene que ser así. La gente tiene que ver cosas reales, cosas evidentes, no solamente es decir, ay, por favor, empiecen a ser más customer centric porque esto es mejor para todos. Sí, pero eso aterrizado en la vida real, ¿en qué se traduce? ¿Vale? Entonces, por eso decimos que la mejor forma es cuando yo logro entender que la experiencia de cliente es importante para mi negocio, debo saber de entrada que esto sin los empleados será imposible. Y para que no se generen esas resistencias, lo primero que tengo que hacer es invertir mucho tiempo y esfuerzo en que las personas vean y en diseñar, obviamente, con estrategias reales y con cosas que sean atractivas para los empleados, que esto vale la pena para todos, que de esto nos beneficiamos todos. No sé, Elisa, si quieres complementar en algo esto. No, yo creo que con la respuesta que has dado totalmente de acuerdo con las dificultades que se pueden encontrar en este sentido, y al final pues
Es cuestión de tener los mecanismos adecuados y contar con el apoyo firme, como os decía, de la dirección y en este caso también de los departamentos de recursos humanos para lograr trabajar en estos temas de cultura, ¿no?, tan complicados. Totalmente. Muchas gracias. Vale. Bienvenida Odi desde Brasil. Odi nos pregunta, no, nos comenta que la pandemia anticipa un nuevo paradigma de conectividad y ubicuidad de la información, y que si esto puede influir en la toma de decisiones. No sé si aquí os aventuráis vosotras. Pues quizás tú, Ingrid, seas la mejor para responder a esa pregunta. Es más mi área, ¿no? Pues yo encantadísima. Odi, la verdad es que el comportamiento del consumidor nos ha cambiado tremendamente con la pandemia. Ha sido un experimento social que no veíamos venir los investigadores, pero que nos ha venido espectacular para poder entender justo cómo las tendencias y cómo el contexto y las circunstancias particulares de los consumidores pueden llegar a cambiar tanto su comportamiento, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros nos vemos influidos por el contexto, este contexto cambia, realmente la forma en la que tomamos decisiones cambia. Entonces, el hecho de que tengamos herramientas tecnológicas más avanzadas que nos permitan hacer tareas de forma diferente, la posibilidad de tener un dispositivo que es una fuente infinita de información, también de distracciones, por supuesto, pero que es una fuente infinita de información, nos ha cambiado la forma de interactuar con las marcas, con lo cual la respuesta es sí, Odi. Sí, la pandemia ha supuesto un nuevo paradigma, somos unos consumidores mucho más digitales, le hemos abierto la puerta a nuevas formas de consumir, a nuevos productos y por supuesto esto también influye en la forma en la que tomamos decisiones. Así que sigo con la pregunta de Carlos. También muchas gracias por preguntar. Y él lo que nos dice es que en el tema de implicación a todo el staff, bajo vuestra experiencia, ¿consideráis que funciona la vinculación por incentivos? Muy buena pregunta, Carlos. Si queréis aquí me aventuro yo, que es un tema que he tenido la suerte de ver en bastantes compañías, ¿no? Evidentemente, los seres humanos nos movemos muchas veces cuando estamos en ámbitos laborales por incentivos, ¿no? No tienen necesariamente que ser incentivos económicos, pero sí un incentivo y que sintamos que nuestra compañía se nos está premiando por prestar esta atención a la experiencia, ¿no? Entonces, en general hay dos mecanismos que funcionan. El primero, siendo totalmente franca, es que tu jefe te diga qué es lo que hay que hacer y cuando el CEO está convencido, el comité de dirección está convencido y el comité de dirección es el jefe de tu jefe o tu jefe directo, directamente te va a medir por esos objetivos de que consigas brindar estas experiencias de cliente. Pero independientemente de esto, la mayor parte de las compañías, si bien empiezan a instaurarlo primeramente como objetivos, pero no en el modelo de retribución, una vez que existe un mayor modelo de madurez del sistema de experiencia de cliente, de la gestión, de la cultura, como decía Sandra, dentro de la organización y está implantada en los objetivos, el segundo paso es introducir, en este caso, la métrica fundamental de experiencia de cliente, que es el Net Promoter Score, el índice de recomendación, en los objetivos variables de los empleados, ¿no? Y esto lo hemos podido ver en compañías, tanto a nivel de Net Promoter Score general de la compañía, igual que se nos premia y tenemos una retribución variable en algunas empresas porque la empresa vaya bien, ¿no? O porque se consigan los objetivos de negocio a nivel de beneficios, pues lo mismo, ¿no? Cuando sube el NPS de la compañía hay un reparto para premiar eso entre todos los empleados. Y también lo hemos visto por áreas, especialmente en departamentos que tienen un contacto directo más claro con el cliente, como puede ser contact center, ¿no? Si después de una llamada con el contact center nos preguntan el NPS, el índice de recomendación, en base a la atención que hemos recibido en esa llamada, podemos vincular más directamente ese indicador con la retribución de los agentes que atienden el contact center, ¿no? Entonces, claramente se introduce en la retribución, pero una cosa que queremos trasladaros en este sentido es que uno de los mayores errores es implantarlo en la retribución sin haber trabajado primero el modelo de gestión con los managers y la cultura, ¿no? Porque la gente no entiende la métrica. Esto pasa mucho en los concesionarios, ¿no? No sé si lo habréis visto, que se sesga totalmente esta métrica del índice de recomendación. Prácticamente como que el comercial nos llora como clientes y nos dice, por favor, ponme un 9 o un 10, porque como pongas un 7 o un 8, es que voy a perder dinero, ¿no? O es que me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces eso es porque no se ha trabajado bien la parte previa
y de hecho ahora mismo estamos trabajando con una compañía que nada más trabaja en experiencia de cliente. Al siguiente año, una compañía farmacéutica implantó el NPS, la retribución variable de los empleados, y verdaderamente los objetivos no están siendo los deseados, ¿no? Y no sé si aprovechar, ya que veo aquí otra pregunta de Carlos relacionada con este tema, o si queréis complementar también Ingrid y Sandra. CX implica trabajo extra, ya que CX implica trabajo extra para los departamentos, es como otro objetivo más dentro de cada departamento, pero si solo es un objetivo más sin vincular a euros, no sé si se consigue. Y en el caso de que esté con incentivo, ¿cómo se puede plantear? Vale, creo que es exactamente lo que acabo de contestar un poco también esta segunda parte de la pregunta, ¿no? Primero los objetivos, porque tu jefe te está pidiendo esos objetivos de consecución, y luego introducirlo también en los euros que vas a ganar. Vale, pues en ese caso ya chequeamos esta respuesta. Vamos ahora con David. David tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué distingue, según la visión que han dado, la cultura de la ideología? Y la segunda es, ¿las neurociencias y el neuromarketing viven allende la cultura o sus hallazgos forman parte de ella? Entonces, yo creo que aquí Sandra, ¿no? Ujú. Sí, bueno, mira, para la primera pregunta, básicamente recordemos que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de varias cosas que reflejan cómo son las personas, ¿vale? Y que surgen porque realmente las personas las creen y las viven como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de compartir ciertos valores, de compartir ciertas creencias, de compartir ciertos comportamientos, ¿vale? Entonces es un tema tal cual. Cuando hablamos de cultura organizacional, estamos prácticamente hablando de cómo aprendieron los empleados a comportarse al llegar a un lugar específico. Si hablamos de ideología, yo creo que aquí dista un poco el tema, porque no estamos hablando de que de alguna manera estamos llegando a decir, oye, aquí nos tenemos que comportar de esta manera o bajo estos principios, o esta es la forma en cómo vamos a trabajar en esta organización. Porque esa es precisamente la diferencia que hay con el tema de la cultura. Es que por más que una compañía insiste y diga, nuestros valores son estos, aquí nuestros comportamientos son estos, aquí nos gusta hacer de esta manera, ¿vale? No necesariamente la gente es así. La cultura es el reflejo real de lo que es la compañía, ¿vale? Entonces, en este sentido, siempre apostamos con el tema de hablar de esto desde un punto de vista de cultura, porque realmente lo que toca las fibras y lo que va a generar cambios reales. Entonces, según esto, esta visión está hablando directamente de trabajar la cultura de la empresa, trabajar directamente sobre los valores, sobre los comportamientos, sobre las creencias reales, no las que están escritas, de la gente dentro de la organización. Y no sé si la segunda es más, decía, las neurociencias y el neuromarketing viven allende la cultura o sus hallazgos forman parte de ella. No, no le entiendo muy bien, no, no sé muy bien a qué te refieres con esto. No sé si es, ¿se pueden hablar o nos pueden complementar esto? Las neurociencias y el neuromarketing viven allende la cultura o sus hallazgos forman parte de ella. Mira, yo lo que te puedo decir de esto no sé si lo estoy entendiendo bien, David, ¿vale? Pero lo que estoy comprendiendo es lo que planteas aquí. Básicamente, y creo que esto ha sido clave con la incursión de la neuropsicología del comportamiento del consumidor, ¿no? Que ha sido como un enfoque muy clave que ha venido en los últimos años, es entender que de alguna manera estos resultados han sido gracias a empezar a estudiar a seres humanos en particular, pero también dentro de contextos sociales, dentro de contextos laborales, y evidentemente en este caso prácticamente tenemos hallazgos de cómo esto funciona, no solamente en un individuo, sino cómo esto ocurre en contextos organizacionales. No sé si por ahí va tu pregunta, pero básicamente sí que hay evidencia de que hay cambios efectivos tanto en una persona como en una organización en función de cómo se vayan dando temas culturales. Y estos cambios, evidentemente, gracias al desarrollo de diferentes técnicas, pues bueno, se pueden ir mapeando y se pueden ir trabajando desde la investigación, y la neurociencia no es una excepción, ¿no? Vale. Muchas gracias, Sandra. Mientras David en cualquier caso nos aclara si hemos respondido Ajá. adecuadamente, Elisa nos va a contar qué herramientas de voz de cliente podemos utilizar más allá de las encuestas, que sean económicas pero que también sean útiles. Mm.
Genial, creo que esta era una pregunta que había hecho Cristina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque existe, de hecho, lo que llamamos el mapa de la voz del cliente, ¿no? El mapa de la voz del cliente entiende entre que la voz del cliente que solicitamos puede venir de fuentes estructuradas, ¿no? Como puede ser una encuesta, oye, yo te estoy haciendo unas preguntas concretas o te estoy haciendo rellenar un formulario y te pido mi opinión de una manera estructurada, o no estructurada, como puede ser, por ejemplo, la voz en redes sociales o una entrada en un blog de terceros o incluso una carta que nos escriban con una reclamación, o incluso podríamos pensar también en otras fuentes no estructuradas como pueden ser los focus group, las entrevistas en profundidad, donde lo que buscamos es explorar mucho más la parte emocional lejos de obtener una nota, ¿no? Buscamos un poco más profundizar en estas vivencias. Entonces, el otro eje del mapa de la voz del cliente sería la voz solicitada o no solicitada, ¿no? Nuevamente la encuesta sería estructurada y solicitada, y no solicitada, es decir, el cliente me da su opinión porque quiere, no porque yo se la he pedido, es cuando ponemos, por ejemplo, las opiniones en TripAdvisor, ¿no? O cuando escribimos, como decía, una reclamación a la compañía. Entonces, existen muchísimas fuentes de información que pueden ser rentables para la empresa, pero por desgracia la mayor parte de las compañías se quedan en lo que menos valiosa es la información que nos da, que es las encuestas, ¿no? Como recomendación para trabajar en experiencia de cliente, si somos capaces de trabajar con metodologías cualitativas como los focus group, como las entrevistas en profundidad, realizar workshops de design thinking, trabajar con técnicas proyectivas, ¿no? O sea, no podemos, si sabemos cómo funciona el neuromarketing, sabemos que gran parte de lo que el cliente siente es inconsciente, ¿no? Entonces tenemos que buscar maneras de que proyecte cuál es su experiencia con esta compañía, ¿no? Y de hecho, Sandra estará de acuerdo conmigo, nosotras siempre decimos que casi que las encuestas nos sobran, ¿no? Nosotras podríamos hacer el trabajo de experiencia de cliente enteramente con metodología cualitativa, pero luego pensemos en cosas que tenemos dentro de la organización y que podemos aprovechar. Por ejemplo, el contact center. Todos los días están recibiendo llamadas de clientes que nos están dando muchísima información de los problemas que tienen, de las dudas que no les quedan claras de la información de la compañía, de cuáles son las cosas que les preocupan. Y sin embargo, toda esa inteligencia, toda esa voz del cliente que es gratis, se queda en el contact center, ¿no? Por eso otra metodología muy buena es la escucha de llamadas. Ya que estás haciendo esas llamadas, escúchalas y ten un montón de información o haz un focus group con los propios agentes del contact center, ¿no? O con los comerciales o con los dependientes de una tienda, con la gente que realmente está todos los días escuchando la voz del cliente, ¿no? Y del voz del cliente podríamos hablar un montón, pero espero haber respondido a tu pregunta con esto y bueno, para más detalle pues podemos seguir en contacto después de esta charla. Vale, muchísimas gracias. Bueno, nos queda poco tiempo. David, simplemente gracias por la aclaración y simplemente tono de réplica te cuento que cuando abordamos proyectos de investigación en comportamiento del consumidor, siempre hablamos de que el comportamiento del consumidor es función de dos variables, ¿no? Las variables individuales y las variables de contexto. Entonces, es verdad que desde el punto de vista de la neurociencia, digamos que nos centramos en ese tema más cerebral, ¿no? Estamos tratando de desvelar y abrir esa caja cerrada, pero es verdad que las investigaciones se abordan, tal como señala Elisa, haciendo una triangulación y utilizando diferentes técnicas de investigación y entre ellas pues se tiene en cuenta el contexto del cliente. Vamos a seguir con Fernando, muchas gracias por asistir. Nos pregunta cuál es el horario y el coste del máster. Yo os he puesto en el chat un link a la página web para que todos aquellos que tengáis dudas consultéis allí toda la información. En cualquier caso, el máster, la próxima edición que empieza el día 5 de noviembre es presencial. El horario es los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde para facilitar que aquellas personas que tengan pues obligaciones laborales puedan asistir sin problema. Adicional a esto tenemos unos jueves que hacemos un jueves al mes en formato online, en el que lo que hacemos es replicar un poco este formato que habéis vivido hoy, ¿no? Este formato de hablar con expertos, preguntarle a gente que trabaja en el día a día en Customer Experience cuál es el pulso del mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas, ¿no? Entonces, un poco pues eso, hablar con gente que está
implementando en su día a día experiencias de Customer Experience. En relación con el coste, la ventaja que tenemos de estar en una universidad pública es que nosotros trabajamos para divulgar el conocimiento, con lo cual os daréis cuenta que es el coste más competitivo del mercado en programas de formación en este área. El coste es de 3.800 euros y la universidad además os brinda la posibilidad de dividir el pago hasta en 4 cuotas sin ningún coste para haceros también un poco más cómodo el pago. Como os digo, toda la información, para no enrollarme más, está en el link de la página web. Os invito nuevamente a los que estéis interesados que os inscribáis tan pronto como podáis, porque asimismo la universidad prevé que formemos un grupo muy pequeño para que sea la experiencia lo más satisfactoria posible, con lo cual las plazas son limitadas. Así que nada, Fernando, gracias por tu pregunta. Si te surge alguna otra duda o a cualquier otra persona, pues aquí estamos. Seguimos con Elsie, que Elsie nos pregunta un poco sobre la experiencia del cliente en el sector B2B. ¿Qué pensáis? ¿Vas Eli, tú, yo creo que Santi, tú o voy yo? ahí tienes un contexto súper interesante, se me viene sobre Vale. todo el ejemplo que siempre trabajamos. Ese ejemplo que Cuéntame. siempre pongo, ¿no? Me Sí, sí, encanta que hagáis sí. esta pregunta, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de B2B estamos hablando de edificios, hablando con edificios, ¿no? Y al final detrás del B2B lo que hay es personas, puede ser un director de compras, puede ser un director de producción, puede ser un director de marketing, pero al final no deja de ser una persona y por lo tanto la experiencia de cliente se aplica exactamente igual. Es más, hay un estudio súper interesante si queréis ampliar información en la web de la asociación DEC sobre cuáles son las claves de la experiencia de cliente en el sector de B2B, pero desde nuestra perspectiva profesional en IZO, lo que os puedo decir es que ahora mismo el 40% de los proyectos que estamos ejecutando de experiencia de cliente son en sector B2B. Hemos trabajado con empresas que venden tecnología, hemos trabajado con empresas industriales que venden lavadoras a hoteles. Y el ejemplo que dice Sandra, que siempre me encanta, es hemos trabajado con una empresa logística que produce cajas de cartón para vender en el sector industria, en el sector agricultura o en el sector del azulejo, ¿no? Y incluso en este tipo de empresas, haciendo estas metodologías del Customer Journey, los arquetipos, hemos podido implantar mejoras como que tengan una comunicación proactiva cuando va a haber un problema con las cajas, ¿no? Muchas veces un problema para esta gente, por ejemplo, que salió en el diagnóstico es que ellos tenían un lucro cesante, es decir, si las cajas no llegaban a tiempo y no les avisaban con tiempo, ellos habían contratado a unas personas que iban a manipular la fruta dentro de estas cajas y por lo tanto se quedaban de brazos cruzados y suponía un coste para la compañía, ¿no? Pues hemos trabajado en medios para anticipar la información, para que les llegue un SMS con la geolocalización del camión que les está llevando las cajas, para que cuando hay un traspaso de un comercial a otro se presenten y haya un protocolo de traspaso. Para que tengan un mapa de comunicación personalizado con cuáles son sus contactos y para que puedan acudir a cada uno de ellos. Hemos implantado un sinfín de mejoras y de hecho en el B2B yo creo que es más fácil aún implantar la experiencia de cliente que en el B2C, porque las relaciones son más duraderas, las interacciones son más puntuales, por así decirlo, y se establecen unos lazos de confianza muchísimo más altos. En el caso de esta empresa hemos duplicado el NPS, el índice de recomendación, en 2 años y se ha incrementado en un 25% el margen bruto de la compañía, en gran parte por la estrategia y los planes de acción que han implantado en experiencia de cliente. Vale, muchas gracias. Gracias, Elsie, por la pregunta. Ahora vamos con Natalia, que nos pregunta, ¿cuándo es conveniente el uso del close the loop y cómo recomendáis abordarlo? ¿Digo yo, Santi, Sí, o tú? dale, tranquila, sí. Vale. Bueno, ya que estoy Si en son más el tema temas de de la medición, estrategia, sí, 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 ya que sí. estoy en el tema de la medición y de la voz del cliente, bueno, pues el close the loop, bien que lo hayas mencionado, Natalia, para los que no lo sepáis, tiene que ver con si yo he puesto un 3 en una encuesta, que haya esa comunicación bidireccional que os adelantaba en la charla para que la empresa haga algo, ¿no? Se ponga en contacto conmigo, me ofrezca una compensación o como mínimo muchas veces me pida disculpas, ¿no? Muchas veces cuando hemos trabajado con clientes lo que nos trasladan es, si yo no espero que la empresa me regale algo, pero mínimo que al menos sentir que le he puesto un 0, que la empresa se preocupa y que me pida una disculpa sincera, ¿no? Y ya simplemente con eso, que es prácticamente gratis, estamos mejorando la vinculación y la opinión de los clientes. Entonces, ¿cuándo es conveniente hacer el close the loop? Pues yo diría que siempre
que tengamos unas personas y unos roles establecidos dentro de la voz del cliente para llevar a cabo esta tarea, y siempre que los sistemas lo permitan y el volumen que tenemos de detractores, por ejemplo, que queramos gestionar, gente que nos pone los hard detractors entre un 0 y un 3, sea gestionable, ¿no? Si estamos en una compañía, por ejemplo, mucho sucede en el sector energético, ¿no? Pues es difícil hacer el close the loop cuando tienes millones de detractores, o tendrías que priorizar al menos, oye, pues al menos voy a hacer el close the loop con aquellos que tienen un 0. Entonces, para mí la recomendación es siempre intentar llegar a implantar el close the loop, pero primero garantizar que tenemos el equipo, o sea, las personas, los procesos y los sistemas implementados para poder generar este close the loop, ¿no? La verdad que de close the loop lo mismo podríamos hablar, y hay en el máster una clase entera sobre todo esto, y es súper interesante, y ojalá lo pongáis en práctica cada vez más en todas las compañías, ¿no? Simplemente comentaros un ejemplo. Hay una empresa energética en España que se llama EDP, que también está en Portugal, de hecho es una empresa de hidrocarburos portuguesa, y ellos han creado un equipo que se llama los Cluppers, y son los encargados precisamente de, ante las notas que llegan de los clientes después de la encuesta que hacen transaccional tras vivir una interacción con la compañía, son los encargados de gestionar eso, ¿no? Tienen esa responsabilidad, y de hecho es su tarea en exclusivo, ¿no? Entonces muchas veces la manera de abordarlo es poder tener un equipo dedicado a hacer este close the loop y que no tenga que compatibilizarlo con el resto de tareas, ¿no? De sus funciones. Genial, gracias. Estamos fuera de hora, así que con la venia de la fundación me voy a permitir responder esta última pregunta de Bertina, que es interesante porque tiene que ver un poco también con este tema polémico del NPS. Entonces, simplemente un poco, ¿existe un benchmark de NPS para tener una referencia de la meta para establecer para X, para Employee Experience? Creo que esto es para Sandrita. Perdóname, no le escuché, Creo por perdóname. lo que existe un benchmark de NPS para tener una referencia de la meta a establecer para Employee Experience. Sí, mira, la idea es, a ver, el tema de Employee Experience, como habíamos dicho, es una disciplina relativamente nueva, entonces no son muchas las empresas que, parece raro ahora que ha venido creciendo con más fuerza, pero no son muchas las empresas que tienen esta medición. Sin embargo, por lo que ya ha ido surgiendo, encontramos, por ejemplo, que en España la media está en 18, ¿vale? Recordemos que cuando hablamos de NPS, estamos hablando de, es una medición que va de menos 100 a 100. Todo lo que esté por encima de 0 se considera un resultado bueno, y lo que está por encima de 50 se considera un resultado excelente. Entonces, tener un resultado de 18 está bien, ¿vale? También es cierto que depende de los sectores, también va a incidir algún tipo de influencia, pero la media está en 18, ¿vale? De lo que tenemos en España. Incluso fíjense que es algo que estamos esperando, y internamente nosotros en la compañía lo estamos trabajando, y es poder lograr un benchmark de Latinoamérica, porque en su momento había muy poca información hasta el año pasado. Insisto, hay empresas que ya lo vienen haciendo, ¿vale? Pero bueno, como para que tengan un poquito una referencia, si hubiéramos hablado, por ejemplo, de Customer Experience, sí que es verdad que ahí también impacta muchísimo el sector, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar estos datos, porque, por ejemplo, las eléctricas normalmente tienen un EPS bajísimo, suelen estar normalmente en menos 20, en menos 30, pero si es un sector de hoteles y hoteles de lujo, suelen estar en 60, en 70. Entonces, la medición del NPS como tal, lo que se debe tener en cuenta cuando trabajamos temas de benchmark, es empezar a medirse con gente del mismo sector, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezar a construir, y cuando no hay este tipo de información, por ejemplo, recomendamos al menos empezar a hacer la medición yo como compañía, para tener ya mi medición, mi línea base, de tal manera que la próxima vez que haga la medición, pues ya tengo un referente, ¿vale? Pero eso, para que lo sepan, resultados después de 0 ya se consideran positivos. Genial. Pues nada, yo creo que ya con esto cerramos porque nos hemos ido de Perfecto. tiempo. Yo he disfrutado un montón la charla. He visto comentarios muy positivos, así que os traslado el agradecimiento, ¿no? Y la enhorabuena también de toda la audiencia. Muchísimas gracias, chicas, por compartir con nosotros todo este conocimiento. Ya sabéis, uno de los puntos del día era contaros un poco de nuestro programa de máster, con lo cual estáis enterados, así que ir a la página web, consultar allí todas
la información, los detalles. Aquellos que estéis interesados en seguir profundizando en el tema, os esperamos en el máster y ya os estaremos comentando. Por favor, seguirnos también en redes sociales, que en las redes sociales del máster también os estaremos contando de más cosas, de más eventos, de información, compartiendo cosas sobre Customer Experience. Así que muy buenas tardes en Brasil, Chile, Colombia. Muy buenas noches en todos los que nos ven desde Europa. Y nada, muchas gracias, Elisa y Sandra. Feliz noche. Lo Muchas dejamos aquí gracias. por hoy. Y Seguimos en Argentina, contacto. Natalia, claro que sí. Y Argentina. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos por Adiós. escucharnos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.